personas que nos están viendo a través de las redes. En esta hora les damos un saludo a cada uno de ellos y nos gozamos de que puedan estar conectados en esta hora recibiendo la palabra del Señor. Estamos continuando en esta noche el tema de escatología, que tiene que ver con eventos del futuro, eventos del fin de los tiempos. Y pues iniciamos la semana anterior, escatología, capítulos o parte 6. Iniciamos una primera parte, ya que este segmento es largo, pero vimos una primera parte donde hablamos acerca de, o estamos hablando acerca de los sucesos de la semana 70 del libro de Daniel, la semana 70 de la profecía de Daniel. Y estamos mirando el día de hoy, vamos a continuar. Hace 8 días quedamos en el capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis. Recuerde que hemos estado hablando acerca de la oración que hizo Daniel con el deseo de saber qué pasaría con Jerusalén, con su ciudad natal. Y dice allí que esta respuesta que viene de parte de Dios le trajo alguna claridad y le habló de que 70 semanas estarían destinadas sobre su pueblo, sobre la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas, y explicamos un poco lo que significaban esas 70 semanas, y ya vimos que explicábamos que ya están cumplidas, al día de hoy están cumplidas 69 semanas de la profecía que está sobre la ciudad de Jerusalén. La semana 70 no ha empezado, dijimos que estamos en un espacio, en un paréntesis de tiempo, que es lo que se conoce como el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia de Dios, pero que cuando termine ese tiempo de la gracia comenzará entonces la semana última, que es la semana 70 de la profecía, de la visión que recibió Daniel. Entonces estamos ubicados allí. Explicábamos la semana anterior que esa semana 70 es precisamente la semana donde va a gobernar el anticristo, que es una semana de 7 años. No 7 días, sino 7 años. La semana 70 de Daniel es la última semana, es la semana de 7 años, donde estará gobernando el anticristo toda la tierra. Entonces, esto es como un repaso de lo que estamos viendo. Y dijimos que en esa semana iban a suceder algunas cosas en la tierra, pero que a la vez iban a suceder unas cosas en el cielo. Y es lo que describe aquí el libro de Apocalipsis. Entonces estamos hablando, o comenzamos a hablar acerca de cómo se inicia la semana 70 con la firma de un tratado de paz en el Medio Oriente. Este hombre que lo firma es el anticristo, pero antes de que él pueda hacer eso, la iglesia del Señor ha sido arrebatada, ha sido llevada al cielo. En ese momento el anticristo comienza su gobierno de 7 años, comienza con una paz que puede durar unos 3 años y medio, una supuesta paz, pero inmediatamente se desencadenan una serie de guerras y de situaciones controversiales en la tierra. Veíamos la semana pasada cómo comienzan a suceder unos juicios sobre la tierra, y hablábamos precisamente de los primeros juicios que se desatan a partir del capítulo 6. Comienzan a desatarse sus juicios. Dijimos que era el Cordero el que abría la primera serie de 7 juicios que se conocen aquí en el capítulo 6 como los sellos. Desaparece el Señor, el Cordero aparece abriendo el primer sello, y entonces arranca el anticristo su aparición a partir del versículo 2. Y decíamos que estos sellos, cada uno de estos sellos es una serie de juicios sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre el cielo, etcétera, etcétera. En el capítulo 8 veíamos que se desataba el último sello. Quiero comenzar ahí, el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis. Comienza abriendo el 7º sello y dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miramos que este es el último sello, el 7º sello. Cuando se desata ese 7º sello, dice que hay hablábamos que hay un periodo de silencio. Dice acá que se hizo silencio como por media hora, traduciendo esa media hora a una semana de 7 años.
viene siendo más o menos 3 días y medio. O sea que hubo un silencio de 3 días y medio. Quiere decir que viene aconteciendo una cantidad de sucesos, terremotos, avalanchas, bueno, una cantidad de juicios viene sucediendo, pero de repente todo cesa y en 3 días y medio no pasa nada. Hay un silencio, o sea, como que todo está quieto. Explicábamos que esos momentos son momentos de la misericordia de Dios aún en medio del juicio, que aún en medio de la ira, porque aquí está descendiendo la ira de Dios, pero que aún en medio de su ira, Él sabe tener misericordia. Y entonces da 3 días y medio de quietud. El hombre que quiere, se van a arrepentir, van a decir, oh Dios, hemos pecado, pero no, nada de eso sucede. El hombre sigue en su obstinación. Entonces se rompe ese silencio y se desata ese séptimo sello, que ese séptimo sello habla de un incensario que traía las oraciones de los mártires, de las oraciones de los santos. Dice que fue encendido con fuego y se tiró sobre la tierra, y entonces vino truenos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué acontece? Acontece que ese séptimo sello, aparte de todo esto, desata una serie de 7 juicios más, que son las 7 trompetas, y es lo que vamos a estar mirando ahora. Entonces dice a partir del versículo 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel, aquí aparece la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces la primera trompeta que va a ser tocada dice que hará descender granizo, fuego y sangre, y dice que habrá juicio sobre la vegetación. Dice allí que la tercera parte de los árboles se quemó. Entonces este juicio alcanza a golpear, a lastimar gran parte de la vegetación. Entonces, si usted se pone a mirar, el panorama de la tierra está cambiando, porque en cada suceso, imagínense, terremotos de unas magnitudes cual nunca han habido. O sea, nosotros hemos aquí, hasta el momento, la historia de la humanidad no ha vivido un terremoto como los que van a venir. Entonces imagínense cómo la geografía estará sacudida, montes se caerán, islas se hundirán, pero también dice que, por ejemplo, en la vegetación, en este caso, se quemará la tercera parte de los árboles. O sea que miren la imagen de la tierra cómo está quedando. O sea, está siendo algo devastador. Sin embargo, la gente, viendo semejante juicio y semejante situación, aún así no buscan a Dios. Uno dice, ¿cierto? Uno dice, bueno, nosotros aquí que no estamos en la gran tribulación, nosotros pudiéramos decir, oiga, qué gente tan dura, ¿cierto? Pudiéramos decir, qué gente tan terrible, qué corazón tan duro, les da Dios oportunidad y nada, oiga, qué gente tan mala. Pero resulta que la sangre de esa gente mala la llamamos nosotros también. O dígame usted cuántas personas no ve usted que está con los problemas hasta la cabeza, ya lo sobrepasaron los problemas y ahora sí no buscan a Dios, sabiendo que la única respuesta es Dios, sabiendo que la única salida es Dios, no hay otra, no queda otra. Y aún así usted ve gente que está ahogándose en sus problemas, en sus dificultades, que no tienen salida por ninguna parte, y dice, camine, oramos, lo invito a la iglesia, quiere que le lea la Biblia, y que dice, ay, no, yo no tengo cabeza ahorita para esas cosas, yo tengo muchos problemas. Pues precisamente porque tiene muchos problemas es que le está dando la solución. Acérquese a aquel que nos creó, que creó el universo, que tiene el poder para cambiar las cosas y cambiar su historia. Uno dice, oiga, esa gente, qué gente tan dura. Así no éramos nosotros. ¿Cómo era usted? ¿Usted la primera vez que le hablaron del Señor, usted dijo, ay, tan lindo el Señor, y no se fue para la iglesia? No. ¿Cierto que no? Tuvimos que estrellarnos otro poco de veces y darnos golpes duros hasta que al final el último fue el más terrible. Dimos la patica, dijo alguien. Y así dijimos, ay, sí, Señor, sí, aquí estoy. Ah, bueno, aquí fue. Ya que parece que somos de los mismos, ¿no? Dice uno, y si yo estuviera en esa época, no, yo de una vez me arrepiento. Seguro que tampoco nos hubiéramos arrepentido. Bueno, entonces la situación está cambiando, está muy terrible. Viene la segunda trompeta, que aparece en el capítulo 8, versículo 8 y 9. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre,
y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta narra algunas cosas. Una de ellas, que cae como una montaña ardiendo al mar. Recuerde que Juan utiliza mucho simbolismo acá. Entonces es difícil en muchos apartes del Apocalipsis, es difícil decir esto es lo que pasa, sino que uno queda ahí como, puede ser, ¿no? Entonces, aquí dice que él ve como una gran montaña que se precipita al mar. Puede ser que lo que Juan está viendo es una tremenda erupción volcánica, ¿cierto? Como sucede aún hoy en día, sucede en algunas partes en Europa. Hay volcanes que están muy cerca al mar, y cuando botan esa lava, eso se convierte en una cosa terrible, y hasta peces mueren por ese cambio de temperatura tan tremendo. Puede ser que lo que Juan está viendo es eso, ¿ya? Una gran erupción volcánica que cae sobre el mar. Puede ser. Como también lo que Juan pudo estar viendo que cae es una especie de meteorito. Lo ve caer, dice, yo vi caer una gran montaña que cae del mar. Bueno, no va a decir, era un meteorito. Recuerde que estamos en el contexto de Juan, y Juan pues, estaba en los primeros años de la iglesia, año por año 95. Entonces, es complicado lo que Juan está viendo. Él escribe lo que él pues entiende en su momento. Pudiera ser un meteorito que cae en el mar, y el caso es que hay una mortandad de animales marinos. Dice que la tercera parte, esto va a hacer que se llene de sangre una parte del mar, pero también dice que hay destrucción de la tercera parte de las embarcaciones. Obviamente si hay embarcaciones hay personas, o sea que también hay mortandad de personas que estaban en el mar, ya sea pescando o paseando, no sé, pero en el mar estaban en sus naves, en sus barcos, o preparándose para las diferentes guerras. Y entonces hay una mortandad también cuando suena la segunda trompeta. Luego aparece la tercera trompeta, que suena en el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de Apocalipsis. Aparece la tercera trompeta que está por sonar. 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera trompeta nos describe aquí que cae una estrella. Eso vio caer Juan. Dice que vio caer una estrella, puede ser una estrella, puede ser un meteorito, vio caer algo que también cayó, y dice que cayó sobre el nacimiento de las aguas. Y dice que el agua se contaminó, o sea, ahora este juicio ahora toca el agua potable. Mire qué terrible, ahora el agua potable está siendo también contaminada. Dice que la tercera parte del agua potable fue contaminada. Entonces ahora imagínese para esa época cómo estará de escasa el agua a nivel mundial. Y fuera de eso, la tercera parte será contaminada. O sea que imagínese cómo está poniendo el panorama de terrible. Y dice que muchos murieron, hubo una gran mortandad por beber las aguas que estaban contaminadas. Dice que eran como ajeno. Es interesante porque Apocalipsis capítulo 8, en esta tercera trompeta, habla acerca de la caída de la estrella ajeno. Hace muchos años yo leí algo acerca de una noticia que salió acerca de una investigación que hizo la NASA. Dice que la NASA hizo una investigación y encontró, mirando cuerpos celestes que están flotando en el espacio, miraban tratando de definir la órbita de muchos de ellos. Dice que dentro de esa investigación encontraron un gran asteroide, como una estrella muy grande, que venía en dirección hacia la Tierra. O sea, al seguir su trayectoria, años luz, encontraron que su trayectoria se cruzaba con la de la Tierra. Se pusieron a hacer cálculos y cálculos y cálculos, y encontraron que ciertamente si la estrella sigue su rumbo, golpeará la Tierra. Ese fue el descubrimiento, hace años pasó eso. Y entonces dice que cuando ellos encontraron eso, bautizaron esa estrella. Ellos le pusieron un nombre, pongámosle el nombre a esa estrella. Y oh sorpresa, que a esa estrella la llamaron la estrella Ajenjo. Ese fue el nombre que le pusieron, y es el nombre que aparece registrado aquí en la escritura. Ajenjo, que significa algo amargo, amargura.
En esa época fue cuando salió la película de Armagedón, creo que se llamaba, que Bruce Willis va por allá y entonces él se va en un cohete, entonces la única solución es poner una bomba por un lado para que explote y entonces le corra unos grados la órbita y ¡fum!, esquive la Tierra. ¿Ustedes vieron la película, cierto? Que el hombre allá va y allá se sacrifica y ¡pum!, explota y salvó la Tierra. Eso fue en la película. Porque aquí en la Biblia dice que la estrella Genjo cae sobre el nacimiento de la tercera parte de las aguas, del agua potable. O sea que esa estrella cae porque cae. Ahí no hay Bruce Willis que vaya y la mueva. Cae porque así está escrito. Y recuerde que la misma escritura habla acerca de ella y el Señor, hablando de la escritura, dice que ni una jota ni una tilde, ¿verdad?, de su palabra pasará. El cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces lo que está por cumplirse, lo que está escrito, sencillamente se cumplirá. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Amén. Entonces, mis amados hermanos, esa estrella cae y contamina la tercera parte de las aguas y muchos beberán sin saberlo y entonces habrá gran mortandad. Aparece la cuarta trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Dice el verso 13: y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles! ¿Qué sucede con esta cuarta trompeta? Dice que se afecta la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. O sea, dice que el sol, la luna y las estrellas serán heridos y entonces habrá oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Quiere decir que entonces los días serán muy cortos. Los días serán muy cortos, porque dice que será herida o será oscurecida la tercera parte del día. O sea, divide el día en tres partes. La tercera parte será oscuridad. O sea que los días serán muy cortos. Medio alumbra el sol y estamos de día, ¡pum!, ya otra vez oscuridad. Y ahí para allá, noche. O sea, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y dice que los días serán entonces cortos y las noches van a ser mucho más largas. Pero también nos cuenta esta cuarta trompeta y dice que aparece un ángel volando, atravesando el cielo y diciendo, gritando: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra por las trompetas que están por sonar! Ese ay, ay, ay 3 veces está diciendo que lo que viene, primero que todo, ciertamente vendrá. Segundo, que será terrible lo que va a acontecer. Ahora escuchen. Si con los sellos y con las trompetas que ya han sido tocadas, nosotros pudiéramos, si alcanzásemos a dimensionar todo esto, diríamos: terrible. Y el ángel está gritando: ay, 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 porque lo que viene es peor que lo que ya vino. O sea, imagínese usted cuán terrible entonces está lo que viene. Mire que cada vez se va poniendo más complicada la cosa, cada vez más difícil, como decía hace un momento. Más debería entonces la gente decir: no, rindámonos ya, demos la patica, rindámonos ya, reconozcamos. Pero el hombre no lo va a hacer. Entonces aparece la quinta trompeta. Esta quinta trompeta aparece en el capítulo 9 y está desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Varias cosas suceden allí. Capítulo 9, del 1 al 12, aparece la quinta trompeta. Dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba en la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y sus tormentos eran como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, ahí termina la descripción de esa quinta trompeta. Vamos a mirar algunas cosas. Primero que todo, cuando se toca esa quinta trompeta, dice que cae una estrella, que se le dieron las llaves para abrir el pozo del abismo. Esa estrella no es propiamente una estrella porque se le dieron unas llaves. Entonces, recuerde que también a los ángeles en su momento se les ha llamado, se les ha conocido en la escritura como estrella. Entonces, aquí está hablando de un ángel que viene, un ángel que desciende con autoridad, con las llaves. Esto habla de autoridad, con la autoridad de desatar, de abrir otro juicio más, ¿ya? Y dice que abre el abismo, como una especie de prisión de algunos demonios. Bueno, debo aclarar que aquí en este pasaje comienza haciendo una descripción, ya lo leímos, que eran como langostas, que con sus corazas, etc. Recuerden que esto maneja mucho simbolismo. Entonces, pudiera ser que lo que Juan está viendo es una especie de demonios, ¿verdad? De seres malignos, tal vez con algunas características como las está describiendo aquí, en lo que Juan pudo deducir en su momento, en su contexto, según lo que conocía. Entonces parece ser que lo que está describiendo es una serie de demonios con ciertas características o con unas capacidades. Bueno, eso pudiera ser. También algunos han dicho que lo que Juan está describiendo de pronto es como una especie de flota de naves, tal vez algunos helicópteros de guerra, bueno, no sé, como algo así, porque recuerden que Juan no conocía los helicópteros, por ejemplo. Entonces, cuando él ve esa flotilla venir, pues él dice, yo vi langostas que hacían ruido con sus alas y que tenían cola y querían, o sea, las metralletas, si lo veáis parar tal vez, y puede ser con algún tipo de arma, puede ser que eso es lo que Juan está viendo. Pero bueno, si son demonios, una serie alguna especie de bichos raros, alguna especie de plaga, o si son helicópteros con una artillería, unas armas dañinas, igual lo que va a pasar es terrible. Sean helicópteros o sean demonios, igual es terrible. Nosotros desde el cielo, ya en ese momento desde el cielo lo veremos, todos decimos, ay, vea lo que era. Pero aquí difícilmente podemos entender todo lo que Juan está tratando de transmitir según su conocimiento. Si es una cosa o es otra, bueno, a mí me da igual. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar. Y mire lo que dice allí. Dice que le fue dado, primero que todo, que no dañasen hierba verde, ni cosa verde alguna, ni árbol. O sea, ese juicio, eso que vendrá, no será contra la naturaleza. Dice que incluso no pueden tocar a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que para ese momento todavía habrá gente que estará perseverando, buscando a Dios. Ya la iglesia no está, la iglesia ya se fue. Pero habrá gente que aún en medio de la tribulación se convertirán, estarán luchando por su vida, y como veíamos, algunos tendrán que morir como mártires, pero habrá muchos que estarán allí todavía en medio de tanto juicio, escapando y batallando por su vida. Pero en esta ocasión se le dice a esa plaga o a eso que va a venir,
se le dice que no tiene autoridad de tocar a aquellos que son sellados por Dios. O sea que esto que viene acá, en esta quinta trompeta, este juicio que va a suceder, básicamente sobre todos los hombres que están en rebelión o en rebeldía con Dios. Anticristo, falso profeta, la bestia, bueno, los hombres que han sido ya marcados, sellados, los que están en rebeldía contra Dios, sobre ellos será esto. Y miren lo que comienza a decir. Pues dice que sale un humo, este humo prácticamente oscurece más la tierra, cubre el sol. Como decía, salen unos seres, bueno, lo que sea allí, a herir al hombre. Recuerde que hay leímos capítulos atrás, leímos de los 144,000 sellados. Decíamos que eran 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Estos sellados, a ellos no los tocará. O sea, esto no los tocará a ellos, han sido sellados por Dios. Dijimos que no daña la vegetación, pero es interesante, dice que se les da la capacidad a esa arma, o a esos seres allí, esos bichos allí que saldrán, se les da la capacidad de herir al hombre, pero no matarlo. Herirán al hombre. Dice que la herida será como hieren los escorpiones en la tierra. Eso es lo que pudo ver Juan. Comparó eso y dijo, es como cuando un escorpión lo pica a uno, que el dolor y la fiebre, el hinchazón y el ardor y todo. Así yo vi que era la cosa. Es lo que compara Juan allí en lo que está viendo. Entonces, dice que eso será tan doloroso, tan terrible, o sea, esas heridas serán tan dolorosas, que dice que los hombres harán algo, ¿y es que? Será tan doloroso que ellos querrán morir. O sea, no me aguanto el dolor, yo prefiero morirme. Y dice que los hombres buscarán la muerte. Ese buscarán la muerte quiere decir que harán lo necesario para quitarse la vida. Porque no se aguantan el dolor de lo que están padeciendo. Como decía, puede ser algunos seres raros ahí, una plaga de animales, puede ser, que ni conocemos todavía. O pueden ser unos demonios que están hechos para herir, bueno, no sé. O puede ser algún arma, algún tipo de situación. El caso es que el dolor que infligirán sobre el hombre será tan terrible que la única opción que tendrán es quitarse la vida. Pero, oh sorpresa, porque dice que por 5 meses, ¿sí dice así? Dice que por 5 meses buscarán la manera de morir, pero la muerte huirá de ellos. De hecho dice que el ser, el demonio, bueno, que gobierna todo esto, dice que su nombre es Abadón y en griego Apolión, significa destructor. Eso significa destructor. Será el jefe de esa cuadrilla, bueno, de lo que va a suceder allí. Bien. La muerte huirá de ellos. Ahora imagínense cómo será una persona que en el dolor de haber sido herido, su dolor, o sea, no se lo aguanta, se vuelve loco, no me aguanto, entonces dirán, me quito la vida. Imagínense que alguno diga, no, yo me corto las venas, y coge Fran, se corta las venas. Otro se coge y se apuñala por allá, otro se pega un tiro, otro se bota por allá al 5.º piso. Se dan el totazo, se hieren, se sajan, se lastiman, pero no se mueren. O sea, aparte de lo que les está doliendo, ahora eso les va a doler más. Porque imagínense, tirarse por ahí a un 5.º piso, no aguanto más, yo me tiro, y volverse pedazo allá, hermano, partirse toda la huesamenta, todo. Quedar ahí, como se dice, boqueando, dijo alguien, pero no se muere. Y pasa el tiempo y pasan los meses y no se muere, porque la muerte no va a venir. Entonces, súmele al dolor, ahora eso que hizo. O sea, esto es interesante que miremos que en medio de semejante dolor, el hombre no dice volver a Dios, sino que sigue por su terco camino buscando la manera de cómo él mismo sale de eso. Terrible, ¿no? Y sabe que hoy en día hay gente así. Hay gente pensando en salir de su misma situación. Es más, es interesante que un personaje que murió hace un tiempo ya, hace poco tiempo, un hombre realmente muy pensante,
Steve Hawking, creo que era físico, bueno, personaje, una mente brillante, ateo toda su vida, se casó con una mujer creyente, por eso sigue siendo ateo, y empezó una enfermedad degenerativa que cada vez lo iba acabando, a lo último era solamente un cuerpo sobre una silla y el cerebro el que trabajaba, y a través de una máquina que le conectaron él hablaba como un robot, y escribió libros. Y uno de los últimos libros que escribió precisamente decía que todos sus demás ideas y las ideas de otros acerca del creacionismo y todo esto y evolucionismo y todo, estaban equivocados, decía él. Estaban equivocados. Nada de eso pudo pasar. Que el Big Bang y la gran explosión, decía, eso no pudo pasar. Eso de que ¡pum! Estalló por ahí un poco de piedras y se convirtieron en pajaritos, en árboles, en un planeta con agua. No, eso no puede pasar. Estábamos equivocados en todo eso. Dijo, no, hay una nueva ciencia. Y es lo que tiene que ver con la creación inteligente. Que una mente brillante, dice él, que una mente brillante tuvo que haber diseñado, se llama así el diseño inteligente. Que alguien tuvo que haber hecho un diseño inteligente, y para que esa célula o ese elemento pudiera crearse así, es porque esa mente era pues mucho más inteligente que su diseño que hizo. Y lo interesante es que este hombre escribe en su último libro todo eso, y él reconoce y dice que él sí cree que existe una fuerza, una mente brillante, un ser inteligente que tuvo que haber diseñado o haber hecho el diseño inteligente por lo cual todo esto funciona perfectamente. Que él sí cree eso. Pero termina diciendo, pero lo único que sí sé y estoy convencido es que no es el Dios de la Biblia. Así se muere, con esas ideas, con su último libro y esos pensamientos acerca del diseño inteligente. Ve que no puede sino respirar, no puede hacer más sino respirar en una silla, y aún así no se vuelve a Dios. Aún sigue terco con su sabiduría, con su inteligencia, tratando de buscarle lógicas a lo que no es de lógicas, hermano. En la escritura está muy clarito. La Biblia dice que Dios aquí dejó plasmado todo, pero también dice que a través de las cosas creadas Dios cada día nos habla y dice, hey, yo soy Dios y existo, yo hice esto. Todos los días Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de las cosas hechas. Pero bueno, eso es para que veamos cómo es el corazón del hombre. Y ahora en estos momentos, en la condición que están viviendo allí en la semana 70 de Daniel, aún harán esto. Dice que en medio de su situación buscarán la muerte en vez de buscar a Dios. Tratarán de matarse, pero sencillamente no habrá muerte. Por 5 meses la muerte huirá del hombre. Aparece entonces la sexta trompeta. Esta sexta trompeta aparece en el Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 en adelante, hasta el 21. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos era como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La sexta trompeta nos deja ver algunas cosas.
Cuando se toca la sexta trompeta, dice que se desatan unos ángeles que estaban junto al río Éufrates. Este río era uno de los ríos que bordeaba el huerto del Edén, allí donde Satanás tentó al hombre, donde Caín mató a Abel y donde se confundió las lenguas allí en Babel. Entonces sucedió en esa región. Dice que Juan ve como una especie de ejército de jinetes, de caballos, ¿ves? Puede ser que lo que está viendo es precisamente eso, un ejército, es lo que tal vez Juan ve allí. Y dice que tiene la capacidad de herir, que con humo, fuego sale de sus bocas. Bueno, nosotros entendemos que eso, por lo que Juan pudo estar viendo, fue precisamente las explosiones, las bombas, todo lo que estos armas de guerra pueden lanzar, ¿ya? Puede ser que eso es lo que está viendo Juan y lo describe a lo que él puede entender, a su manera. Igual si no son, pues da lo mismo. Lo importante es que esto será un juicio tremendo. Y dice que entonces habrá mortandad sobre los hombres. Se matará otra vez una gran cantidad de hombres. ¿Qué más nos dice? Dice que muere una tercera parte de los que están sobreviviendo. De las personas que están vivas en la tierra, una tercera parte de ellos morirán. Dice también que los hombres y las personas que no fueron muertos con ninguna de esas plagas que han sucedido, dice que ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron. Oye, me llama la atención porque aquí Juan dice algo. Dice, y fueron, en versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, y mire esto, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto es interesante, porque esto nos está diciendo y nos deja ver que Dios nunca hace las cosas al azar. Nos está mostrando que Dios no improvisa, y esto es bueno que nosotros lo sepamos. Dios no improvisa ni hace las cosas al azar. Ay, ¿ahora qué hago con esto? No. Dice, no, a ver, no sé qué me invento aquí rapidito, qué me invento, muestre a ver con qué me invento algo. No. Aquí está diciendo, mire que Juan está escribiendo esto por ahí en el año 90-95 después de Cristo. Está escribiendo esta revelación que tuvo en la isla de Patmos. Y desde esa época, ya Juan escribe aquí y está diciendo que en este caso, para hacernos entender, que en este caso específico, dice que hay unos ángeles, por decirlo de esta manera, que serán sueltos para que ejecuten algo, y dice que esto será para el día, para la hora, día, mes y año que está determinado. O sea que desde mucho antes, eso ya está listo. Eso ya está por suceder. Bueno, y esto es interesante porque muchas veces nosotros nos afanamos y nos asustamos y nos preocupamos pensando en que, ¿será que Dios me puede ayudar en esto? ¿Será que Dios va a hacer algo? ¿Será que Dios? Como si a Dios dijera, no, este me está pidiendo acá un problema que tiene, vamos a ver cómo le ayudo. No, mire que eso ya está, las cosas en Dios ya están hora, día, mes y año. O sea que eso ya está organizado, eso no es de que va a ser así de improviso, sino que eso ya está planeado por Dios, eso ya está organizado por Dios. Y nos termina escribiendo ahí que los hombres en medio de todo esto aún ni siquiera así buscarán a Dios. Y miren lo que se describe Juan. Y ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, piedra. Escúcheme. Adorar imágenes, sea la imagen de lo que sea, es adorar demonios. Pablo lo dice también en Corintios. El que adora imágenes, el que adora ídolos, adora demonios. ¿Sabe usted eso? ¿En Corintios? Sí. Entonces, adorar imágenes, y aquí las describe. Ay, pero ¿cuáles serán las imágenes? Pues aquí está diciendo, son las que no pueden ver, ni oír, ni andar. Si usted tiene en su casa una imagen de lo que sea, yo no me meto con ninguno de esos, del que usted tenga, y usted va y le prende vela y se le hinca ya y se echa la bendición y lo adora, y resulta que eso ni ve, ni oye, ni anda, usted está adorando lo que dice aquí. A menos que se le baje la pared y comience a andar, entonces salga corriendo, se le materializó el demonio. Pero si es allí, eso es estatua, hermano, ni, dice acá, ni ve, ni oye, ni anda, aquí está. Apocalipsis capítulo 9, verso 20.
No, pastor, yo no le creo. No, no me crea, siga adorando eso allá. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sí? ¿Cuál es la más? Siga ya con eso, no pasa nada. Pero aquí le estoy leyendo lo que dice. ¿Ok? Entonces, dice que aún así en medio de la situación, aún así en medio de la situación tan terrible, no se arrepintieron, sino que se fueron a adorar eso. Oiga, ¿y qué hace la gente hoy en medio de sus problemas? No hacen peregrinaciones y se hagan juguetes y se cuelgan una cruz encima y se van de rodillas y se raspan ¿qué no se hacen? Y llegan allá a adorar una imagen que ni oye, ni ve, ni anda. Y en vez de hacer eso, ¿por qué no buscan a Dios mejor? Lo mismo, ahí está lo mismo. Muy bien, aparece entonces aquí un paréntesis en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Aparece un paréntesis allí, aparecen los dos testigos. Los dos testigos. Aparece del versículo 1 al versículo 14. Vamos a leerlo, es larguito, pero leámoslo para que usted al menos diga yo pasé por ahí. Capítulo 11 de Apocalipsis dice, ahí en paréntesis muestra algo que está sucediendo en medio de esa sexta trompeta. Y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Esto que va a suceder es precisamente cuando el anticristo vaya al templo de los judíos y se haga proclamar como Dios, y entonces los judíos no lo adorarán, y entonces se comenzará, hollarán ese templo y comenzará una persecución terrible, terrible contra los judíos. Pero bueno, sigamos aquí, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y los devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en su sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces aparece este paréntesis aquí, antes de la 7ª trompeta, donde aparecen 2 testigos. Dice que son 2 personajes que Dios enviará para que testifiquen. Oiga, miren qué interesante. Aún en medio de la ira, otra vez Dios está mostrando su misericordia. Su misericordia. Estaban lejos de Dios, estaban rebeldes con Dios, estaba la ira de Dios sobre ellos, el castigo de Dios sobre ellos, y sin embargo envía 2 testigos para que vuelvan a hablar. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente no pasa por lo mismo, cierto? Hasta usted en alguna época pasó por eso. Rebelde con Dios, lejos de Dios, con todos los castigos encima. Y ahora sí Dios mandaba a alguien que le testificara y le hablara. Y le dijera, hey, hay una solución, es Cristo.
¿Pero qué hicieron ellos? Dice que estos dos testigos podían hacer señales de parte de Dios. Dice que se les dio poder, autoridad, para que aún a los que los enfrentasen, los matasen, ya sea con fuego, etcétera, etcétera. Dice que podían cerrar el cielo, convertir el agua en sangre, herir con plagas. Algunos dicen que estos personajes, porque algunos leen esto y dicen, ¿quiénes serán? Algunos proponen que es Enoc y Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Porque Enoc no murió, se lo llevó Dios, fue traspuesto. Dice, fue traspuesto, caminó con Dios y fue traspuesto. Y Elías fue llevado al cielo también, sin morir. Entonces, algunos proponen que estos dos, y por las señales que van a hacer y como las características del profeta, se dice que esto puede ser Enoc o Elías. Pero otros dicen que no, porque pues Enoc no registra la Biblia que no hiciese alguna señal. Por el contrario, aquella de convertir el agua en sangre y herir con plagas y eso, lo hizo Moisés. Entonces algunos dicen que puede ser Moisés. Bueno, pero la Biblia dice que Moisés sí murió, ¿cierto? Y que Dios lo sepultó por allá, no digo dónde. No sé. ¿Quiénes van a venir, pastor? No, yo no sé. No sé. Algunos dicen que no y Elías, otros que Elías y Moisés. Yo no sé. De allá al cielo yo veré quién fue. El anticristo, dice que el anticristo se levantará contra esos dos profetas y los matará. Hará guerra contra ellos y los matará y los exhibirá en la plaza de Jerusalén por 3 días. Y dice que todos los reyes de la tierra, las naciones, mirarán y dirán, uy, siquiera mataron a esos tipos porque eran terribles, ¿cuántos daños nos hicieron? Y dice que no los dejarán sepultar, sino que los tendrán exhibidos en la plaza de Jerusalén por 3 días. Y se darán regalos, ay, le mando un regalito, estamos contentos, estamos de carnaval, mataron a los dos testigos. Pero dice que a los 3 días volverá vida a ellos y se levantarán y habrá un gran terremoto y todo esto, resucitarán y serán llevados al cielo a la vista de todos. Y aparece entonces en el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 15, aparece entonces la séptima trompeta. Dice, a partir del verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que en esa séptima trompeta se encuentra entonces las voces de los ángeles que están proclamando desde el cielo otra vez, anunciando que a Cristo le pertenece todo, que Él es el creador de todo, otra vez anunciando. Hay una adoración en el cielo que estará sucediendo, pero también dice que habrán truenos, relámpagos, granizo y gran terremoto. Bien, vamos a dejar hasta ahí, porque ahora lo que viene es que esa séptima trompeta va a desatar otra serie de 7 juicios, que son las copas que serán derramadas sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿cuántos estamos aprendiendo? Amén. Es importante que veamos entonces, amados hermanos, como les decía, Apocalipsis es un libro bastante intrigante, es muy hermoso, a mí me fascina, bastante complicado, tiene mucho simbolismo, muchas cosas, por eso hay cosas que no se pueden asegurar, no pueden decir así es, porque realmente no se puede asegurar, lo que uno se puede entender, lo que medio se puede comprender, pero lo terrible de todo esto es que estas situaciones vendrán, esto no cambiará, vendrán. El mundo está girando hacia esa época.
Todas las profecías para que comience la semana 70 de Daniel prácticamente están todas cumplidas. Si todavía no ha comenzado es porque el Señor todavía está teniendo misericordia. Esperó que usted se convirtiera. Y ahora que usted se convirtió, está esperando que alguien más se convierta. Esa es misericordia de Dios. Pero un día esa puerta se cerrará. Y lo que está determinado sucederá. Entonces es importante, amados hermanos, que si usted conoce personas que no conocen del Señor, hábleles, compártales. Y si usted está sintiendo cansado, con ganas de menguar o con ganas de salir corriendo, corra pero para la iglesia. Motívese, y si no está motivado, repásese el estudio del Apocalipsis y verá que usted se motiva porque se motiva. Usted dice, o me arreglo ahorita o lo que me espera ya, ¿verdad? Pero afirmémonos, hermanos, porque vienen cosas terribles sobre la tierra. La humanidad no quiere tener en cuenta a Dios. Usted ve por las noticias cómo están haciendo movimientos, haciendo una cantidad de cosas, aún leyes en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios dice y lo que Dios creó, en contra de todo eso. Se burlan, se mofan, se disfrazan de Jesucristo y hacen como especie de teatros homosexuales y una cantidad de cosas, pensando que con eso le van a hacer daño a Dios. El libro de Job dice por allá, si usted quiere hacer lo malo y ser rebelde delante de Dios, hágale. Al único que le va a hacer daño a eso es a usted, porque Dios sigue siendo Dios. Y si usted quiere ser el más bueno, el más justo, el más juicioso, el más perfecto, el más centradito, dice el libro de Job, hágale. El bien de todo lo bueno que usted está haciendo será para usted, pero Dios, a Dios no le vas a añadir nada, Dios sigue siendo Dios. Entonces muchas veces la gente piensa que con hacer cosas y ofender y hacer cosas en contra de Dios van a hacer sufrir a Dios. No, los únicos que van a sufrir, y aquí lo estamos estudiando, son los seres humanos que se ponen de rebeldes con Dios. Son los únicos que van. O sea, el único que va a sufrir es el rebelde. Por eso es interesante, hermanos, ver cómo todo este panorama está llegando hacia allá. Los gobiernos están haciendo leyes cada vez más locas, leyes contrarias a la palabra de Dios. Ustedes veían, por ejemplo, algunos países ya aprobaron el aborto. Se supone que donde un bebé está más a salvo es en el vientre de la mamá, y allá la mamá lo manda a matar. O sea, mire qué cosas tan terribles. O sea, esto es un desorden, una cosa terrible. Y luego, cuando uno enseña el Apocalipsis, la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios es tan bravo? Mire todo lo que... ¿Pero por qué? Pero ¿cuántos siglos lleva Dios aguantándole la maldad al hombre y hablándole y dándole oportunidad de que se arreglen? Y no se quieren arreglar. Dios es un Dios justo. Así que lo que va a venir en esa semana 70 de Daniel es más que merecido. Antes es poquito. Amén. Menos mal que todavía no estamos ahí en la semana 70. Estamos en el momento de la gracia. Así que aprovechemos y hablemos con Dios. Padre bueno y maravilloso Dios, Señor, te damos gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno.